Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Muy bien, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido al primer episodio de La Gran Renuncia. Hola Cristian, muy bien, con muchas ganas de aportar en este nuevo proyecto. ¿Cómo empezó tu vinculación con el trabajo remoto? Algo que hoy, después de la pandemia, se puso muy de moda, pero vos hace como 20 años que empezaste con esto, ¿no? Sí, yo comencé bastante tiempo atrás, casi 20 años. En realidad, en mi caso particular fue, bueno, te cuento, yo venía de un divorcio y tenía que buscar un lugar donde vivir. En realidad estaba en esa fase medio depresiva. Y mi oficina en ese momento estaba en una casa de vivienda normal, una casa de 2 pisos. Y yo dije, bueno, voy a vivir mientras tanto, hasta que consiga un apartamento, en mi oficina. Me arreglé un espacio en el piso de arriba y ahí tenía mi casa y mi oficina. Entonces empezó un poquito la combinación oficina-casa o casa-oficina. En realidad me empecé a darme cuenta de ciertas ventajas y ciertas desventajas. Pero, por ejemplo, en las mañanas, cuando me preparaba a trabajar, escuchaba la información del tránsito y realmente era placentero saber que no tenía que estar sufriendo esa, esa fase de inicio del trabajo, de ir en un tráfico, en un auto, conduciendo, etcétera, sino que mi oficina, mi escritorio estaba a pocos pasos. Pero digamos, no fue como pensado decir, empiezo trabajo remoto mañana. Fue a partir de estas cuestiones que se te fueron dando en la vida personal, ¿no? Totalmente, totalmente. Para esa época no se hablaba obviamente nada remoto, de hecho ni existía la nube. Estamos hablando de principios del 2000. Pero ya existía tecnología, por ejemplo, ya existía lo que era el Messenger Hotmail. El Y te cuento que Messenger, sí, también, de acuerdo. sí, y te cuento que también en la oficina, pues yo me comunicaba con los empleados por eh, intercomunicador, ¿verdad? O sea, el teléfono, marcaba el número, hablaba con la gente. Pero me di cuenta que podía comunicarme con ellos por el Messenger Hotmail, sin necesidad de tomar el teléfono. Y realmente viviendo en mi oficina o trabajando en mi casa, quería como que la gente también ver qué posibilidad había que la gente trabajara en su casa y yo quedarme en mi casa, o sea, pasar la oficina a mi casa y quedarme en esa casa que me gustaba. Y otro punto que empezó a tener efecto era que, por ejemplo, el técnico del software de la administración de la empresa, una vez se averió un tema del software y el técnico me dijo, ok, yo voy a reparar ese problema y veo que él se conecta desde su casa con el servidor de la empresa y empieza, entonces le pregunto, oye, ¿cómo haces para poder entrar en mi computadora? En esa época era totalmente algo extraño. Y entonces me dijo, no, yo tengo este software. Entonces empecé a ver esa opción de que hay software que puede uno entrar en la computadora a distancia, que era sumamente lento, el mouse se movía sumamente lento. Y bueno, eso era como el comienzo. Después, en el 2010, viajé a Miami.
porque quería establecerme allá, teniendo la empresa todavía en Venezuela, en Caracas, y ahí sí comenzó realmente la gerencia remota porque el equipo estaba en Caracas y yo estaba en Miami y empecé a utilizar más herramientas que estaban saliendo en el mercado para poder trabajar de forma remota. Pero en ese momento fue como una iniciativa, por lo que te escucho, bastante solitaria, digamos, ¿no? A partir de cuestiones personales, de inconvenientes personales y también de deseos personales, porque vos ya veías que no tenías que enfrentarte al tránsito, que había otra forma de trabajar, que había otra forma de hacer las cosas, pero por lo que veo, fue un camino bastante solitario en principio, ¿no? Sí, totalmente. Para esa época no eran temas planteados, pero estuve viendo los beneficios que tenía yo en esa actividad y también quería compartirlo con el equipo de trabajo. O sea, Por si ejemplo, las herramientas. qué beneficios puntuales viste, además de lo del tránsito? ¿Qué otras cosas pudiste ir descubriendo? Mira, hay un tema también con el costo de alquilar oficinas, también para la empresa iba a ser una reducción de costos de alquiler de oficina, de equipamiento de oficina, todo lo que tiene que ver con esa parte. Y yo veía los resultados también cuando hubo las primeras iniciativas de las personas trabajar de forma remota. Por ejemplo, cuando yo me traslado a Estados Unidos y el equipo está remoto, veo que funcionan bien, o sea, la productividad estaba bien, los resultados iban bien, no estando yo presente, vamos a decir, ¿no? Por un lado. Y después, ya que no estando yo presente, el personal trabajaba bien, bueno, ¿por qué no cada uno trabaja desde su casa y cerramos la oficina? Entonces, obviamente, hay puntos, por ejemplo, la flexibilidad que uno tiene trabajando de esa manera, pues también es una ventaja. Roberto, tengo una pregunta. Vos en ese momento, como después durante 20 años, fuiste gerente de la empresa. O sea, vos comandabas el equipo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza, esta gente no va a trabajar, me van a dejar colgado en la computadora, se van a ir a pasear al perro? ¿Qué pasa en la cabeza de un gerente cuando tiene que enfrentar esa decisión? ¿Cuáles son las dudas o los miedos que a vos te atravesaron? ¿O no? Sí, totalmente, totalmente. Eso al principio y por muchos años uno tiene ese temor o esa duda y esa desconfianza de si la persona realmente está trabajando o está viendo Facebook o está viendo televisión en su casa más, porque en la oficina puede haber inclusive esa situación, pero más si la persona está trabajando y no la estás viendo, no está en la oficina, en el mismo área donde uno está, pues sí, tienes totalmente ese temor y esa presión, pero uno va aprendiendo qué es lo que realmente importa. Hay muchos factores en todo esto del trabajo remoto, obviamente, que vamos a ir analizando en estos podcasts que vienen, pero una de las cosas, como te dije, más importantes es la productividad, o sea, qué resultados habían. Yo me fui poco a poco orientando menos hacia la persona llegó, está presente, está en la computadora, trabajando desde su casa, desde la playa, desde la montaña, no sé. Entonces la orientación, que fue también algo que se fue desarrollando en Estados Unidos, que es un ambiente laboral donde se pone a prueba o se analizan los resultados. Y los resultados fueron positivos. Por eso vos decidiste seguir adelante con este modo, con este método. Fíjate que hay un tema que tiene que ver con la calidad de vida, pero eso también lo vamos a hablar con más detalle a futuro, pero el- la calidad de vida tiene influencia sobre la felicidad, es decir, de la persona, del empleado. Y eso está asociado con la productividad. Si te cuento, bueno,
los cambios que han habido desde la revolución industrial, que antes se trabajaba de sol a sol, después pasaron a las 8 horas laborales. En ese periodo se dieron cuenta de que el empleado o el trabajador trabajaba igual o mejor y tenía que ver con su calidad de vida, con su condición ante el trabajo, cómo se sentía. Y eso obviamente genera productividad. Hay puntos que igual se están trabajando sobre el trabajo remoto, que igual no es la panacea, no es la solución en todos los casos. Va a ser muy personal en qué casos sí conviene un ambiente remoto, en qué casos no conviene. Y está la forma de trabajar híbrido, que es parte en la oficina, parte en la casa. Hay varias opciones, pero lo que sí pudimos ver post pandemia, con este tema de la gran renuncia, por cierto, que es el nombre del podcast, donde renunciaron en Estados Unidos, creo que hubo una renuncia aproximadamente de casi 5 millones de personas, en Europa también, en diferentes grados, pero hubo renuncia a nivel mundial. Y es que, ¿qué pasó? Que las personas, las empresas, tuvieron obligadas sí o sí a trabajar de manera remota, no tenían otra opción, y los empleados también experimentaron esa fase de trabajar de forma remota, y muchos vieron que la calidad de vida, la flexibilidad que permite el trabajo remoto, prefirieron dejar los trabajos que tenían fijos o en una oficina y dijeron, bueno, voy a optar por una búsqueda de empleos que tengan que ver con un trabajo remoto, ya sea totalmente o parcialmente. El otro día estaba escuchando un podcast también sobre trabajo remoto, sobre nuevas tendencias laborales, y contaban la anécdota, que también me pasa a mí como trabajador remoto muchas veces, que cuando se plantea el tema del trabajo remoto, a quien va a trabajar dice, pero ¿cómo no tengo horario? Entonces piensan que el jefe lo va a estar llamando a las 2 de la mañana, a las 3, que va a trabajar 24/7. Entonces, ¿cómo se plantea esa situación, no? El tema de los derechos de los trabajadores que fueron forjados históricamente en otro contexto. Son más resultados de un trabajo en contexto de revolución industrial. ¿Qué pasa ahora con eso, no? También es un tema del que vamos a desarrollar a lo largo de los episodios. Sí, totalmente. Ahí todo esto del trabajo remoto se presta, vamos a decir, el esquema o el tipo de relación laboral, ya que la persona trabaja de su casa, está conectada, pues no necesariamente está conectada en horario laboral, está usando su propia computadora, puede estar conectada mientras esté sentado frente a la computadora, no necesariamente para trabajar, ¿verdad? Igual está el teléfono celular, donde está el WhatsApp ahí disponible para el gerente, para el director de una empresa. Y esto es un reto también de los gerentes, adoptar una disciplina de semana, obviamente, bueno, y hoy en día hay ya herramientas para que los mensajes lleguen en el horario que uno quiere que llegue. Por ejemplo, antes uno mandaba un correo electrónico y tú tenías opción de, si no, mandarlo en el momento que lo enviabas. No había postergación del mensaje. Hoy en día, las plataformas de correo electrónico en general, bueno, Gmail lo tiene, puedes escribir el mensaje si quieres trabajar tú en la mañana, un sábado, y que a la persona le llegue ese correo electrónico el lunes en la mañana. Entonces me pasaba que yo escribía, por ejemplo, antes que existiera eso, yo escribía, mandaba un mensaje el sábado y me respondía el empleado, sí, y le decía, no, pero tranquilo, no me tienes que responder un sábado, después yo soy el que estoy trabajando, pero puede ser. Entonces queda ese compromiso del empleado también, el trabajador, bueno, le respondo, me escribió, le respondo ahora, ¿qué hago? Y más si la comunicación es por WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, es todo un tema que se tiene que también trabajar y sería bueno también discutirlo
con experiencias de otros gerentes, cómo manejan este tema de la disciplina y la disciplina del mismo empleado, del mismo trabajador, que sabe que puede trabajar desde su casa y, ok, trabajé lo que tenía que hacer, pero puedo quedarme más tiempo. Entonces también disciplina de parte y parte para uno no quemarse, vamos a decir, laboralmente. Antes simplemente uno se iba a la oficina, cerraba, chao. Esto es un tema también importantísimo. De hecho, hay legislaciones hoy día en Argentina y otros países, hay legislaciones que han salido de cómo ordenar esa relación laboral en un mundo virtual, en un mundo remoto. Bueno, de todo eso se va a tratar este podcast que va a tener un episodio nuevo cada 10 días aproximadamente, donde vamos a estar charlando con gerentes, con personalidades que les atraviesa este tema del trabajo remoto, como a todos nosotros, ¿no? A ver cómo resuelven, cómo vamos resolviendo estas dudas, incertidumbres, miedos, experiencias nuevas y también, Roberto, herramientas. Recién vos hablaste del Gmail que ofrece programar los mails, por un lado, pero hay un montón de herramientas, ¿no? Que vamos a tratar a lo largo de los episodios que nos facilitan esto del trabajo remoto. Totalmente, totalmente. Bueno, fíjate, el mismo Zoom que mucha gente antes de la pandemia no utilizaba, hoy ya es una herramienta súper común, pero esas mismas herramientas cada vez van avanzando y van mejorando y hay herramientas obviamente nuevas que va a ser bien interesante presentarlas, herramientas que trabajamos, que tenemos experiencia con ellas sin ningún interés comercial, simplemente aportar esa experiencia, esa evaluación de herramientas para poder trabajar de manera remota, de manera eficiente y vamos también a ver eso, sí, Muy claro. bien. Está presentado entonces este nuevo podcast, La Gran Renuncia, claves para una nueva gerencia remota que va a salir por todas las plataformas disponibles para que ustedes los puedan escuchar una vez aproximadamente cada semana, cada 10 días. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a podcastlagranrenuncia@gmail.com. Es nuestro mail, ahí recibimos todos los pedidos, todas las críticas y todas las invitaciones. Va a ser nuestra manera de comunicarnos con ustedes. Roberto, queda hecha ya la invitación, queda ya inaugurado este ciclo de podcast y nos vamos a estar viendo aproximadamente en 10 días con el próximo episodio. Perfecto, Cristian, claro que sí. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en el episodio número 2 de La Gran Renuncia y recuerden poner seguir en la plataforma, así cada vez que sacamos un episodio nuevo, la plataforma te va a avisar y de paso nos ayudás un montón a difundir este podcast. Así que poné en seguir y suscríbete a nuestro podcast y ahí nos vemos cada semana. Muchas gracias. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y te esperamos en el próximo episodio.